Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Aquí seguimos en nuestra sección de Tiempos Interesantes, un programa que estamos grabando y que si no falla nada se emitirá la semana del 15 de octubre, recién transcurrido el Día de la Hispanidad, después de un largo puente aquí en España. Continuamos hablando otra semana más, segunda consecutiva, del conflicto en marcha en Gaza que, a diferencia de lo que están diciendo los medios de comunicación, no es un conflicto entre un grupo terrorista y un Estado, es un conflicto entre una sección religiosa y otra. Estamos hablando de guerras de religión, como bien nos apuntó en el último programa, en los comentarios, un espectador. Quizás nosotros no hicimos demasiado énfasis en ello. También otro espectador puso un comentario bastante amplio, interesante, un espectador que además hace comentarios de manera frecuente y se lo agradecemos, hablando bueno, pues de un comentario que hicimos en este programa último, diciendo que el apartado sentimental lo queríamos dejar de lado. Quiero recalcar que después de leer el comentario, que por supuesto el comentario de este espectador, Lejoe, por supuesto suscribo esa necesidad de estar siempre en el bando de las víctimas, por supuesto que sí, que es algo que se suele obviar, sobre todo porque estamos en manos de auténticas élites, de psicópatas, de perturbados, que nos están utilizando como carnaza en distintos conflictos, en distintos ámbitos, para ser utilizados en nombre de sus intereses y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es solidarizarse y estar del lado y resistir junto a esas personas que forman parte de la infantería, de la carne de cañón, sea en un sentido más bélico, como en esta ocasión, sea en otros sentidos más figurados, como en ocasiones anteriores, como puede ser la pandemia del coronavirus, etcétera, para ser utilizados en nombre de estas élites, igual que ocurrió en el periodo de guerras y entreguerras mundiales europeas del siglo XX, 1914, 1940, grandes capas de la población fueron utilizadas de manera sanguinaria y, por supuesto, siempre lo primero es hablar de esas víctimas que en aquel caso eran mutilados y hoy requieren más sutileza, pero aún así están igualmente a la vista. Pero es cierto que encuentro que muchos análisis ya se centran en eso, por lo tanto yo lo doy por hecho y prefiero, dado que además nos movemos en un ámbito de brevedad, ir a otros puntos, quizás menos comentados, quizás más polémicos, pero eso no significa que desdeñemos ni muchísimo menos ese apartado, que por supuesto estoy de acuerdo con ese espectador y con esto cierro este primer paréntesis, es lo fundamental. Entonces, en efecto, estamos en la Tercera Guerra Mundial. No es el primer punto de esta Tercera Guerra Mundial, puesto que la Tercera Guerra Mundial prácticamente era algo esperable desde el fin de la Segunda, como bien explica Morris Berman, este historiador norteamericano, en este libro que quiero recomendar y que espero reseñar en algún momento para el canal, Edad Oscura Americana, la fase final del Imperio. Morris Berman, Sexto Piso, es la editorial. Está bastante descatalogado, yo lo pude conseguir de segunda mano, es un libro recomendable y, como digo, al final de la Segunda Guerra Mundial empezó a pensarse que la tercera iba a ser algo inminente, más concretamente un choque entre los dos bloques, el soviético y el norteamericano, los dos bloques principales, y obviamente esa guerra caliente, esa guerra explícita, nunca se llevó a cabo, o sea, nunca hubo un enfrentamiento abierto y claro, más allá de la famosa crisis de los misiles que ocurrió durante la administración Kennedy, en el año 1962, si no me equivoco, en más o menos en un punto cercano a Cuba del mar. Más allá de eso, no hubo un enfrentamiento directo, lo que sí hubo es una guerra fría, que es el nombre por el que conocemos a este periodo histórico, hasta el derrumbe a finales de siglo y de milenio del bloque soviético, y esa guerra fría sí que tuvo distintos puntos calientes, pero siempre fue un Estado, sea Estados Unidos, sea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, contra o bien otro Estado que nunca era directamente el opositor, sino un Estado más chiquitito, véase guerra de Vietnam, o bien guerra contra facciones terroristas. Entonces, aquí, sin embargo,
como ya dijimos el otro día, parece que hay dos bloques claros, uno el atlantista liberal y otro el autoritario multipolar. Y hay una serie de acuerdos entre estos distintos bloques para, en caso de guerra, igual que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, con la Triple Alianza, la Triple Entente o la Segunda Guerra Mundial, con por ejemplo el pacto que unía a Japón con Alemania con Italia, en caso de conflicto, pues que empezaran a tirarse de las distintas alianzas para formar los bandos. Aquí no queremos ser maniqueos y por lo tanto tampoco vamos a plantear ningún bando ni como el bien ni como el mal y tampoco vamos a plantear que los bandos están cerrados, porque como ya dijimos en el último programa de Tiempos Interesantes, hay movilidad de actores, hay complejidad de intereses y no todo es tan sencillo como a veces se plantea en la simple teoría y al final aquí lo que estamos es hablando de actualidad. Entonces, Tercera Guerra Mundial sí en marcha. Obviamente el primer punto de esa Tercera Guerra Mundial fue la guerra de Ucrania, donde aparentemente hay un enfrentamiento entre dos estados, pero nosotros estamos convencidos de que efectivamente hay intereses de otras naciones, más concretamente detrás de Ucrania, y más concretamente la OTAN, Estados Unidos, etcétera, apoyando al supuesto bando ucraniano. Entonces, ¿cuál será el tercer frente después de un primer frente en Ucrania, un segundo frente que estamos viviendo ahora en Gaza? El tercer frente que seguramente sea el detonante esencial de lo que sí vamos a llamar Tercera Guerra Mundial, porque todavía no se le está llamando así, aunque sin duda alguna en el futuro, en mi opinión, se estudiará ya como Tercera Guerra Mundial. Y sobre todo a partir de Gaza es muy claro, y en el tercer momento es cuando definitivamente se le va a poner ese calificativo. Bien, y ahora estamos en esa fase en que la prensa está haciendo propaganda, como se vivió antes de la Primera Guerra Mundial, en que la prensa, más que informar, lo que pretendía era conformar la opinión. Entonces, ¿cuál será esa tercera fase? Pues o bien hay un ataque nuclear, no total, no de aniquilación, no de guerra atómica que vuelva el mundo un lugar inservible, sino, o invivible, por supuesto, sino una guerra atómica preventiva, en el que lo más probable es que un agresor, que sea una potencia atómica, ataque a un país que no lo sea, pero que sí que tenga alianza con otras potencias atómicas. Por ejemplo, una opción es ver a Rusia lanzando una bomba atómica contra Ucrania. Problema que aquí la OTAN seguramente contestaría, entonces esto quizás no lo veamos. Lo que sí que podemos ver, quizás yo estoy loco, quizás esto sea una profecía, yo creo que en algún momento podemos ver cómo Estados Unidos finalmente acabará lanzando una bomba atómica contra Irán, que en estos momentos se está planteando ya en toda la prensa occidental como el gran enemigo a batir, el gran sacrificio a expiar, y obviamente este sería un disparadero de una tercera guerra mundial, ¿no? Irán se supone que no es una potencia nuclear, es posible que sí tenga armas nucleares, se habla mucho de ello, pero en cualquier caso es una amenaza nimia contra Estados Unidos, por más que pueda tener algún arma nuclear, y Estados Unidos puede barrer a Irán sin ningún tipo de problema, y esto es algo que podemos ver. Obviamente Irán atacaría a Israel, y esto crearía un ambiente de complejidad, que también es potencia atómica. Esto es una especulación, por supuesto, y me puedo equivocar, y ojalá y me equivoque, desde luego. Pero creo que es un panorama más que posible. Y el otro panorama posible sería, y en este sí que me la juego, porque es evidente que va a ocurrir a cualquiera que tenga algo de conocimiento geopolítico, sería el de China contra Taiwán. Ya lo anticipamos en nuestro último programa, se lleva mucho tiempo hablando de esto, no es nada nuevo, no es nada sorprendente. En algún momento China va a hacer más explícito aún de lo que ya es su interés sobre Taiwán, y cuando esto llegue, pues es probable que se abra un tercer frente, que de nuevo Occidente se posicione del bando de Taiwán y que lo mismo que hemos visto en Ucrania, lo mismo que estamos viendo en Gaza y lo que vamos a ver en Taiwán, haga que Occidente y más concretamente Estados Unidos, la OTAN, tenga sus tres frentes abiertos y le resulte imposible dar abasto en los tres, que sería un poco si ahora Estados Unidos y la OTAN se posicionan como ya se están posicionando y la Unión Europea del lado de Israel, y esto va a más, como yo creo que sin duda alguna vamos a ver en las próximas semanas y meses, es muy probable que China decida atacar, hacer leña del árbol caído y atacar Taiwán, sabiendo que Occidente está en desventaja para poder defenderse, ¿no? Y que al mismo tiempo pues supone dar un paso hacia adelante porque ahora mismo están actuando más desde la sombra y supone
confirmarse ya como primera potencia mundial con un hecho histórico determinable, ¿no? Con una anexión. Entonces, antes de seguir hablando y de analizar qué está ocurriendo con algunas... No queremos ser exhaustivos, no queremos hacer un programa de 3 horas, no queremos imponer un gran orden a nuestro discurso, a nuestra retórica, pero sí que queremos dar algunas pinceladas y antes es necesario retrotraerse de nuevo a ese momento de final de la Segunda Guerra Mundial porque es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, entre otras cosas porque en el año 1948 es cuando se conforma el Estado de Israel, tal y como lo conocemos, y sin duda es un punto importante para entender lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Entonces, vamos al final de la Segunda Guerra Mundial, vamos al año 1950, cuando el Estado de Israel ya está constituido, y vamos a entender algo que comenta Morris Berman aquí en este libro. No nos va a dar tiempo a profundizar en ello, pero sí que quiero comentar uno de los puntos interesantes que aparecen en La Edad Oscura Americana, y que si hago una reseña del libro podré profundizar más en ello, pero que es importante hablar de ello aquí, que es el NSC 68-68, NSC-68. ¿Qué es este documento? Es un documento del Consejo de Seguridad Nacional que se le presentó al presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. Para quien haya visto la reciente película de Christopher Nolan, Oppenheimer, interpretado en una única escena, pero muy bien construida para conocer al personaje histórico, interpretado por Gary Oldman, pues se le presentó un documento relativo a las relaciones internacionales y más concretamente las militares de Estados Unidos, sobre todo a las relaciones internacionales del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo trabajo obviamente es velar por los intereses geopolíticos del país desde un punto de vista de la seguridad nacional, ¿no? De preventivo, etcétera. Entonces, obviamente, lo más interesante en aquel momento, aquello sobre lo que tener más puesta la atención era el avance de la Unión Soviética, después de los pactos posteriores que se hicieron a la Segunda Guerra Mundial. En el año 1949 la Unión Soviética probó su propio armamento nuclear. Entonces, hasta ese momento, la única potencia nuclear había sido Estados Unidos y esto cambió drásticamente la situación. ¿Por qué? Porque hasta entonces Harry S. Truman había estado haciendo caso a un único prácticamente consejero de seguridad nacional, que era George Kennan, con K y con 2 Ns, escrito Kennan, que tenía puesto su interés muy especialmente sobre la economía, sobre el control económico de Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos se dio cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que a nivel de micro y macroeconomía su ventaja sobre el resto de países del mundo era aplastante. Entonces, obviamente habían salido, prácticamente fueron los únicos verdaderos vencedores de ese conflicto a nivel de comparar el estado previo y el posterior a la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto es una extensión de la primera y ahora estamos descubriendo que la tercera no es más que una extensión de la segunda, pues Estados Unidos se dio cuenta, Kennan se dio cuenta de esta ventaja fundamental de Estados Unidos y decidió que por medio de la economía, es decir, siempre implementando medidas hechas de arriba hacia abajo unilateralmente, Estados Unidos podía mantener esa ventaja económica como primera potencia mundial. No tanto, es decir, no tanto prestar la atención en lo bélico como sí en lo económico. El mercado como guerra, podríamos decir, que tampoco era nada novedoso, puesto que geopolíticamente Estados Unidos y antes el Imperio Británico lo llevaban haciendo muchísimo tiempo. De esto ha hablado, por ejemplo, muy recientemente Marcelo Gullo y antes que él otros tantos expertos en geopolítica, cómo las leyes del mercado están diseñadas para ser aplicadas exclusivamente cuando los beneficiarios son el ámbito anglo-protestante, atlantista, a nivel internacional, geopolítico, etc. Y como cuando no interesa, pues no se aplican, igual que los derechos humanos y otras pamemas, quiero decir, y otras leyes que rigen los conflictos entre países. Entonces, una vez la Unión Soviética ha desarrollado sus propias bombas atómicas, comenzará el terror rojo. Es cierto que el terror rojo ya fue muy fuerte en los años 20, ahí está el famoso caso de un matrimonio estadounidense que fue asesinado en la silla eléctrica por el Estado
por la única razón de ser sospechosos de ser agentes y otras tropelías semejantes, ¿no? Tenemos también el asesinato de Sacco y Vanzetti, tenemos casi la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Charles Lindbergh, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, el FBI, su creación, J. Edgar Hoover, posteriormente, a partir de los 50, Joseph McCarthy, etcétera, de purgas internas de acabar con ese enemigo rojo, pero fue sobre todo después de este lanzamiento de la bomba atómica y de la implementación del NSC-68, que realmente se creó una escala armamentística y una industria potente armamentística en Estados Unidos. Básicamente, el responsable de este documento del NSC-68 de los años 50, de 1950, es Paul Nitze, escrito Nitze, que es un importante asesor que prácticamente ha sentado las bases que todavía a día de hoy siguen siendo lo que rige la política armamentística y la política exterior en lo que se refiere a seguridad nacional de Estados Unidos y que ha estado involucrada en distintos conflictos. Entonces, Paul Nitze, que obviamente tenía un modelo previo con el que tiene muchas similitudes y también alguna desventaja, se basó mucho en la política de Wilson. América para los americanos, todo lo que Wilson practicó con México y con otras latitudes, también responsable de los 14 puntos que se pusieron en práctica en Europa tras el Tratado de Versalles, Wilson. Es cierto que en el presidente Wilson, que por cierto tenía otro importante asesor, igual que Harry Truman, que era Edward Mandelhaus, un personaje siniestro masón. Recomiendo que busquen tanto sobre Mandelhaus como sobre Paul Nitze, porque muchas veces estos personajes, estos ideólogos, son más interesantes para los que nos interesan el mundo de las ideas que los propios presidentes, obviamente, porque son los que diseñan aquello que después el político aplicará, por unas razones o por otras, ¿no? Y su teoría, aunque no coincida siempre con lo que luego se ejecuta, es lo que lo inspira, ¿no? Como podríamos decir, Dugin actualmente y Putin. Obviamente Dugin es muy interesante, mucho más interesante para los que nos interesan las ideas, y eso tampoco significa que Putin exactamente siga lo que dice. Entonces, Edward Mandelhaus era el que le preparaba las ideas, por decirlo de alguna forma, a Wilson, y Wilson después hacía la política real, y aquí ocurre lo mismo. Paul Nitze con este documento y luego con sus libros. Paul Nitze, por cierto, era un lector de Oswald Spengler. Lo que hizo fue arrebatarle el idealismo que tenían las ideas de Wilson. En Wilson teníamos todavía un ideal de América, etcétera, y Paul Nitze es mucho más realista en lo político, mucho más carente de estos ideales, y de alguna forma, si por este lado liberal atlantista se empiezan a acabar con los ideales, aunque tengamos a Karl Popper, la sociedad abierta, etcétera, etcétera, más tarde a Leo Strauss, que sí que son de alguna forma teóricos, estudiosos de Platón, por ejemplo, Popper, aunque sea crítico, o de Aristóteles, por ejemplo, Leo Strauss, pero a pesar de ello, sí que hay un desvanecimiento de las ideas en este ámbito, en el ámbito atlantista, que sí que había sido muy fuerte y sí que había tenido un gran componente idealista, pues desde las constituciones de Anderson en 1717, y hubo un auge de la realpolitik, de la política puramente pragmática, de la dialéctica de estados, con proyección incluso en algunos casos, sobre todo en el americano, que es muy evidente, a dialéctica de imperios. Por eso, por ejemplo, habla de fase final del imperio Morris Berman, porque obviamente hay un parangón entre el imperio americano y el imperio romano, aunque por supuesto uno es un imperio tradicional, con todas sus ideas relativas a la sacralidad, etcétera, y otro es un imperio secular, desacralizado, etcétera, etcétera, y por eso pues el individualismo, el mercantilismo, etcétera, son sus ideales que ahora estamos viendo hasta dónde conducen. Entonces Paul Nitze hace este documento que aplica a Harry S. Truman y que inspirará después a otras tantas políticas norteamericanas de exteriores. Podemos pensar en Vietnam, pero antes de en Vietnam debemos pensar en Corea. Corea ya se hace con Truman, Corea se hace inmediatamente después del NSC-68 y Corea es clave, porque Corea sale bien, igual que Vietnam saldrá mal, igual que Irak saldrá mal. Pero que Corea salga bien, de alguna forma sirve de legitimación y de excusa para seguir aplicando el NSC-68. Entonces,
Ha habido 2 presidentes de los Estados Unidos prácticamente hasta la fecha, 3 si queremos, aunque esto se puede discutir, que han sido contrarios al NSC-68. ¿Qué 3 serían? Tenemos a John Fitzgerald Kennedy, muy claramente posicionado en contra, aunque obviamente Kennedy es una figura compleja, poliédrica, y tiene momentos muy críticos. Por ejemplo, la crisis de los misiles casi conduce a la destrucción del planeta y él tuvo buena parte. Pero, por ejemplo, en el caso de Bahía de Cochinos, evitando la invasión, que él con un telefonazo podría haber ordenado, con el apoyo aéreo que no se les dio a sus soldados cubanos entrenados por la CIA, evitó que de pronto hubiera una escalada militar, ¿no? Y esto fue muy criticado por el complejo militar industrial, sobre todo el Pentágono. Pentágono, al igual que la Unión Europea, es principalmente de composición de masones, sobre todo en sus orígenes. El Pentágono nunca le perdonó a Kennedy que no interviniera en Bahía de Cochinos y que quisiera mejorar las relaciones con Cuba, con la Unión Soviética, etcétera, y por eso probablemente Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Segundo presidente de los Estados Unidos, contrario al NSC-68, Jimmy Carter, también masón, pero bueno, un hombre complejo, introspectivo, más relacionado con Kennedy, muy impopular y finalmente vencido por un hombre que no era nada introspectivo, como es el caso de Ronald Reagan, que por supuesto era un actor mucho más vacuo en ideas, pero mucho más resolutivo en lo exterior, mucho más dado a la performance, mucho más dado a la actuación, porque obviamente ese era su negocio. Y el tercer presidente, aunque este sería más dudoso que Jimmy Carter y que John Kennedy, que JFK, sería Donald Trump. Es cierto que Donald Trump llegó a distintos acuerdos con Corea del Norte, con Arabia Saudí, con Rusia incluso, en algunos casos más explícito, en otros más verbal, pero cierto que hubo un enfriamiento en puntos muy tensos y que sobre todo después de su marcha se han vuelto a calentar, entre comillas, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que su antecesor, Barack Obama, fue el presidente de los Estados Unidos que más bombas lanzó, o que más bombas hizo lanzar durante su mandato, pues obviamente hay una diferencia importante, ¿no?, entre ambos. Entonces, este sería el tercer presidente. Y hemos tenido, aparte del propio Truman, distintos presidentes norteamericanos que han estado a favor de ese NSC-68, como puede ser el caso, por supuesto, de Lyndon B. Johnson, que apenas un mes después del asesinato de Kennedy, del primer Kennedy, de JFK, por supuesto, cuando él ya es presidente, que lo es a las horas de que muera Kennedy, de hecho lo es según sube al avión que se marcha de Dallas corriendo. Y sabemos a día de hoy, por cierto, que Lyndon B. Johnson participó en el asesinato de Kennedy, más que informarse al respecto. Prácticamente la primera decisión que toma un mes después es meterse en Vietnam, que era un lugar donde estaban fracasando los franceses, donde se había aconsejado no participar, y ahí está la famosa carta que Franco envió años antes, si no recuerdo mal, a Dwight Eisenhower, que fue el antecesor a Kennedy. No recuerdo mal, le mandó una carta a él en la que recomendaban no entrar en Vietnam. Lyndon B. Johnson le da igual, entra en Vietnam. Y en Vietnam básicamente hay un gasto militar de cada semana equivalente a lo que fue el potencial armamentístico lanzado en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, con lo que eso significa a nivel económico, que es un gran dinero, muy conveniente para lo que el propio Eisenhower llamó el complejo militar industrial en su discurso de despedida, que es con el Pentágono, que es un sector armamentístico, y con otros, el que realmente ha hecho la política exterior de Estados Unidos, siempre parándose en el NSC-68. Entonces, Lyndon B. Johnson se mete en esta guerra, por supuesto, Nixon también, obviamente, que continúa, que después tiene que marcharse por el Watergate y tal. Esto es curioso porque a Nixon también se habla mucho de si no se le quitó, con el tema Watergate, etcétera. Eso es interesante hablarlo quizás en otro momento. Y más tarde tenemos a Ronald Reagan, por supuesto, un acérrimo defensor del NSC-68, Bush padre, que fue exdirector de la CIA, y Bush hijo, que bueno, pues fue totalmente dominado por Dick Cheney, sobre todo, Donald Rumsfeld y otros importantes personajes de Washington muy relacionados con la industria armamentística. El propio Cheney ha tenido una vinculación directa
con esa industria armamentística. Hillary Clinton, Joe Biden también son personajes, y eso se puede ver muy bien con su actuación, por ejemplo, en la guerra de Irak, su postura, muy partidarios del NSC-68. Así que desde los años 50 hasta ahora mismo, lo que ha ocurrido en Ucrania, lo que está ocurriendo en Israel, la política norteamericana de exteriores ha sido una y ha sido determinada por este documento, por Paul Nitze, etc. Entonces, todo este rollo lo hemos contado porque realmente la Tercera Guerra Mundial no sería comprensible si no se entiende que el asesinato de Kennedy, que significa el triunfo del complejo militar industrial sobre la voluntad popular, sobre la soberanía democrática, el 11 de septiembre de 2001, que no es más que una reafirmación de lo mismo. El asesinato de Kennedy nunca se televisó en directo. La filmación, que no me sale ahora mismo el nombre de la cinta, que es la cinta, lleva el apellido del hombre que la grabó y que no se conoció hasta un juicio que hubo más de una década después, nunca se emitió en directo. Lo que sí se emitió en directo fue el asesinato de Oswald 2 días después, a manos de Jack Ruby, su socio. Esto tampoco se sabe habitualmente. Y el 11 de septiembre de 2001, por supuesto, sí que hay una filmación directa de varias horas de lo que ocurrió. Entonces, el 11 de septiembre de 2001 pasó lo mismo. Se creó una mentira, que había armas de destrucción masiva para justificar una guerra que era muy conveniente, ya no solo para el sector del petróleo, como se suele decir, como también para el sector armamentístico. Digamos que Estados Unidos necesita cíclicamente reactivar el sector armamentístico porque es un país, en buena medida, cuyo Estado está fundado en el sector armamentístico. ¿Qué otro país tiene la misma característica de estatolatría, por más que allí en Estados Unidos cada estado tenga su propia legislación, su gobernador, etcétera, pero al fin y al cabo estatolatría? ¿Qué país tiene estatolatría y sobre todo ese culto militar que tiene Estados Unidos? Israel, por supuesto, que es una creación también de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y que es estatolatría, o sea, culto al Estado, capital, puro y duro capital. ¿Quién va a poner en duda el poder económico de todo el conglomerado israelí? Y militarización, ¿no? Pues si eso lo tiene Estados Unidos, desde luego lo tiene Israel en una medida bastante similar a su propia escala. Y además en el caso de Israel tiene algo que Estados Unidos no tiene, que es el victimismo. Es cierto que en Estados Unidos se está tratando de crear un relato victimista, supuestamente de corte progresista, con el tema de los indios, de las minorías, etcétera, etcétera, pero Israel obviamente siempre ha tenido el victimismo, y es curioso porque aunque el punto de partida es cierto, es decir, tienen razones para ser víctimas, pero se le da la vuelta a veces a este victimismo para legitimar verdaderas atrocidades como las que lleva cometiendo en muchos puntos Israel. No significa que contra Israel no se hayan cometido atrocidades, que por supuesto que sí, pero, y con esto no queremos ser equidistantes, porque detesto la equidistancia, pero es cierto que Israel, con la victimización, ha podido legitimar bastantes destrucciones. Y con esto llegamos a la opción Sansón. ¿Qué es la opción Sansón? Bueno, pues un ejemplo de hasta qué punto la confluencia de todos estos componentes llega a ser peligrosa y anticipa una tercera guerra mundial que, por supuesto, sería la definitiva. Esto lo sabe todo el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La tercera guerra mundial será la definitiva, y será porque va a ocurrir y será porque está ocurriendo. Y será la definitiva porque obviamente hay armas nucleares y cosas peores como la bomba de hidrógeno que se desarrolló después, que son capaces de las peores atrocidades que pueda concebir la mente humana y, por supuesto, de pulverizar el planeta Tierra varias veces. ¿Qué es la opción Sansón? Algo de lo que no escucharán hablar a la mayoría de medios de comunicación, pero que es relevante, porque la opción Sansón es una estrategia que maneja Israel en caso de verse acorralada por, obviamente, ese entorno hostil en el que se encuentra, que es una guerra religiosa. Esto quiero que quede claro, lo hizo notar un espectador y es totalmente cierto. Esto es un conflicto puramente religioso, aunque haya otros factores, aunque haya realpolitik, aunque haya política real, pragmática, geopolítica, espacios, recursos naturales, economía, demografía, los grandes factores de la política,
también hay ideología, en este caso hay teología, en este caso hay dos dioses, que es el mismo, Jehová, Alá, enfrentados por sus seguidores, que son cultos religiosos del desierto. De alguna forma el Islam, y esto es una afirmación discutible, pero para entendernos, escisión del judaísmo, pues inicia hay una guerra entre estas dos formas religiosas, ¿no? A pesar de su similitud. Entonces la opción Sansón básicamente es la posibilidad de que al verse acorralados en una situación casi de destrucción segura o de pérdida, pues Israel utilizaría su armamento atómico, todo su armamento, pero sobre todo el atómico, para destruir a sus enemigos, ¿no? Y obviamente esto haría que intervinieran otras potencias económicas, sobre todo en ese ambiente de alianzas en el que estamos ahora, tan similar al de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, triple alianza, triple entente. Hoy, más que nunca, desde entonces y hace más de 100 años, desde ese momento, estamos en esa misma situación, pero con armas nucleares, llevaría a la destrucción del planeta. Se llama opción Sansón, porque obviamente pues consiste en la división, ¿no? Total, en la destrucción total, a pesar de que eso sea la destrucción del planeta, pero desde el punto de vista de la realpolitik, que es lo que están planteando ahora mismo casi todos los estados fuertes del mundo, pues siempre es preferible la propia, o sea, la destrucción del mundo que a la destrucción propia. Es lo mismo que aplicó Putin cuando, al ver que la OTAN quería ponerle misiles en la frontera, dijo, antes de que esto ocurra, voy a invadir. Dijo, tienen ustedes que garantizarme que no van a poner misiles. Y Ucrania dijo, yo en mi territorio puedo poner lo que quiera. Y la OTAN dijo, sí, sí, si los ucranianos quieren, nosotros ponemos misiles en la frontera. Y Putin dijo, pues invado. Y antes de que le pusieran los misiles, invadió. Y desde el punto de vista de la realpolitik, tiene toda la lógica. Y esto es algo que la gente no entiende. Pues desde el punto de vista de la realpolitik, la guerra atómica tiene lógica antes que perder, antes que ser dominado. Por cierto, que este término de la opción Sansón es algo que al parecer ya en los años 60, o sea, apenas una década, un poquito más de una década después de que se creara el Estado de Israel, ya estaban manejando los líderes de Israel, estaban ya planteándose esta opción, en principio disuasoria, disuadir con las armas nucleares, ¿no? Igual que Rusia, que en cuanto empezó el conflicto en Ucrania, dijo, bueno, las armas nucleares las tenemos por si alguien se mete con nosotros, ¿no? Recordad que tenemos armas nucleares, es disuasorio, pero las tenemos. Pero con el paso del tiempo, pues es no solo una disuasión, sino también la última defensa o por encima de la defensa, porque ya cuando no puedes protegerte ya no hay posibilidad de defensa, el último ataque. Y fue descubierto, o uno de los que más fama le da el término, Seymour Hersh, que es un tipo muy interesante, recomiendo que se investigue a este periodista norteamericano que sigue vivo y que, bueno, pues denunció matanzas en Vietnam y tuvo, la verdad, que un papel interesante, un hombre bastante riguroso y particular, sobre todo por eso, por la denuncia en Vietnam de distintas masacres y también por esta noticia, pues se ve que es un hombre, un buen periodista de los de antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que vamos a pasar, una vez hecho todo este preámbulo gigantesco que veo que se nos ha ido de madre a nivel de tiempo, probablemente ustedes ya estén viendo Netflix, pero bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de los distintos actores, ya digo, sin ánimo de ser exhaustivos, porque esto duraría 5 horas o 3 horas, sino sencillamente dar algunas pinceladas. Occidente. ¿Qué va a ocurrir con Occidente? Bien, pues aquí va mi apuesta. Como siempre digo, espero equivocarme. No pretendo ser Nostradamus, pero sí que pretendo, con los datos que hay, poder anticipar lo que va a venir. ¿Que es futurología? Sí, pero creo que es relevante cuando se está haciendo una especulación de lo que va a pasar, de lo que está pasando. Para entenderlo hay que proyectarse tanto en el pasado, como acabamos de hacer, como en el futuro, como estamos a hacer. Por supuesto, entender el presente, que ya lo hicimos la semana pasada y también vamos a dar alguna pincelada de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, Occidente, como se está viendo, está ante el fin de todo este pensamiento débil que diría Gianni Battimo, laudatoriamente, ese pensamiento débil característico de la última fase de la democracia liberal, de ese fin de los grandes relatos del que habló Lyotard, Jean-François Lyotard. Estamos con la vuelta de los dioses fuertes, que diría Russell Rino, y la vuelta de los dioses fuertes, por eso tenemos que hablar de Guerra Santa cuando hablamos de Tercera Guerra Mundial,
A lo que nos lleva directamente es a la destrucción total, antes o después. Y antes, por supuesto, nos lleva a la destrucción de estas ideologías revanchistas, de esta escuela del resentimiento, como la llamó Harold Bloom, que son el feminismo actual, el ecologismo extremo, los cultural studies que vienen de las universidades norteamericanas y todo este discurso totalmente antimetafísico que es lo LGTBI, etcétera, y antihumanista también, por cierto. Entonces, hemos visto en Occidente, y muy particularmente en España, que obviamente es lo que me toca más de cerca, como en cuestión de horas, la prensa española cambiaba después de décadas, prensa de izquierdas, prensa de centro izquierda, cambiaba después de décadas de apoyo radical a Palestina el discurso para apoyar a Israel. Y la gente se lo ha comido con patatas. Increíble. Se lo han comido con patatas, han bastado unos discursos lacrimógenos para que de pronto nos parezca genial que estén bombardeando la franja de Gaza. Ha sido impresionante. La verdad que chapó para todos los maquiavelos, en el peor sentido de la palabra, que han conseguido esto mediáticamente. Y de nuevo, el precedente más claro de que esto ocurra es 1914, cuando se generaba un ambiente de preguerras. Ahora bien, estos son juegos de niñitas, es decir, que bueno, que al final que desaparezcan estos discursos, que en algunos puntos tenían razón, como toda gran mentira tiene un punto de partida que es cierto, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, las minorías oprimidas, sí, todo eso tiene su punto de razón, pero obviamente estaba sacado totalmente de quicio y convertido en una propaganda mediática, en un negocio, en un lavado de cerebro, en pseudo religiones, etcétera. Bueno, todo eso se va a acabar en cuestión de horas, igual que se ha acabado el apoyo palestino para la mayoría de la opinión pública occidental, cuando la prensa ha hecho así y ha querido que la cosa cambiara. Así de sencillo. Apagó la luz, encendió la luz a su gusto con este gesto. Lo tenían todo hecho. ¿Qué no es un juego de niños? Pues el cambio demográfico que siempre mencionamos en este canal, obviamente, porque sabemos que es importante, y la indefensión militar. Porque, por ejemplo, Hezbollah, que se está hablando mucho en este conflicto de ellos, ya saben, ese grupo terrorista, no, más bien paramilitar en el Líbano, bueno, pues Hezbollah tiene más potencial bélico, específicamente más potencial armamentístico de misiles que la mayoría de estados europeos. Es decir, que Hezbollah sería la segunda, la tercera potencia europea a nivel armamentístico. Con lo cual, por un lado tenemos esa indefensión bélica que nos hace ser dependientes de la OTAN. Macron, que es un personaje, en mi opinión, nefasto, ha tenido razón al decir que hay una necesidad de crear un ejército europeo. También digo que, igual que tenía razón diciendo esto, no ha hecho absolutamente nada para que eso se produzca. Ha seguido lamiendo la bota de la OTAN, que es a lo que jugamos siempre los europeos, y así nos luce el pelo. Y entonces tenemos un cambio demográfico que cómo se está manifestando más allá de lo que vaya a ocurrir dentro de 10 o 20 años, que también varía según el país e incluso la zona del país y la ciudad, pero cómo se está manifestando esto ya, con lo que está ocurriendo. Bueno, pues tenemos un conflicto tribal interno, o si no les gusta tribal porque les suena xenófobo, desde luego es un conflicto urbano, porque específicamente ocurre en zonas urbanas, aunque por supuesto, por ejemplo, Madrid, que es la capital de España, tiene un cinturón, que es como se le llama, rodeándole, con muchísima población musulmana, creciente, pero principalmente es un conflicto urbano de Madrid, de Barcelona, otras ciudades, que no es solo español. De hecho, es más fuerte fuera de España, es más fuerte en países como puede ser Bélgica, en países como puede ser Holanda o Países Bajos, en países como puede ser, desde luego, la propia Israel, porque Israel tiene mucha población musulmana, como puede ser Francia, desde luego, que es el país a la cabeza con este problema. Casi se está ya acercando ese panorama de mitad de la población musulmana, o por lo menos descendientes de familias musulmanas de segunda, tercera generación, Alemania e Inglaterra. Y esto se está manifestando en conflictos que no están recibiendo mucha atención mediática, obviamente, no se quiere que esto se conozca, y lo que sí se está viendo y sí se está cubriendo mediáticamente son las manifestaciones en las grandes capitales europeas de grupos pro-palestinos que están encantados con las matanzas que ha producido Hamas, no las condenan nunca,
y que ciertos políticos de izquierda con la boca pequeña defienden y que, bueno, a esto sí se le da una atención mediática enorme, aquí exclusivamente en España, las declaraciones de unos ministruchos que no tienen mucha, y de unos portavoces o portavozas o portabuzos que no tienen muchas luces, valga la redundancia, y eso ya se sabía de antemano, han recibido una atención mediática desmedida, eclipsando cosas mucho más importantes, como siempre, todo para, al final, hacer, por supuesto, política desde los sectores neoconservadores españoles. Es decir, otra muestra más de que la miseria moral de la izquierda y la derecha en España nunca tiene límites. Entonces, estamos en ese punto donde puede haber prácticamente guerras civiles, intestinas, en zonas urbanas, si esto se sigue incrementando. ¿Por qué? Bueno, por algo que vamos a pasar a hablar a continuación, que es el factor Islam, que será nuestro siguiente punto en nuestro análisis. Pero sí que quisiera, antes de pasar a este punto, al Islam, que es un actor cada vez más importante dentro del propio Occidente, no tanto en Estados Unidos como sí en Europa, por esta cuestión, la demográfica, sí que quisiera hablar de la irrelevancia geopolítica de Occidente, que cada vez es mayor. A los que les guste el cine, a los que sean cinéfilos, pues valga la recomendación de dos películas que tienen un contenido geopolítico importante. No es central en las películas, pero si se sabe leer, está ahí y está muy bien. Se muestra muy bien esta irrelevancia occidental, que son Tar, la película protagonizada por Kate Blanchett, y Triángulo de la Tristeza, la película dirigida por Robert Oslund. Kate Blanchett candidata al Oscar por Tar el año pasado, Robert Oslund ganador de la Palma de Oro por Triángulo de la Tristeza. En estas dos películas se muestra muy bien la irrelevancia. No vamos a entrar en detalles porque seguiríamos perdiendo tiempo y nos estamos alargando, pero de una forma mucho más acorde a lo que estamos hablando aquí, es decir, no tanto la crítica cultural como sí el análisis de la realidad, la geopolítica, etcétera. Vamos a hablar de Alexander Dugin, otra vez, porque Alexander Dugin, que ha recuperado su cuenta de Twitter, se la ha devuelto Elon Musk, ha hablado de los 7 imperios. Y es muy interesante porque deja muy claro el estado en el que está Europa, Occidente. Entonces, esta teoría dice que ahora mismo hay 7 imperios en el mundo. El primero sería el Imperio de Occidente, que obviamente es Estados Unidos más la Unión Europea, más dice vasallos y vasallos menores, supongo que aquí se podría incluir a Israel. El Imperio Euroasiático, que obviamente es Rusia, el espacio postsoviético, y una civilización estatal emergente. El tercer imperio es el Imperio Chino, que es China continental más Taiwán, más varios estados hacia el que gravita China. El cuarto sería el Imperio Indio, que incluye a Nepal, a Bangladesh y a varias naciones del sudeste asiático. El quinto sería el Imperio Islámico, y de esto es de lo que vamos a hablar enseguida. Es un bloque potencial de países islámicos con polos principales que son Arabia Saudita, países árabes suníes, Irán chiita, Pakistán, Indonesia, Turquía, países del Magreb y otros. El sexto sería el Imperio Latinoamericano, dice Dugin, basado en la unión entre Brasil y Argentina, con la adición de otros países, hasta las naciones del Caribe y de México. Y el séptimo sería el Imperio Africano, que es un imperio de la meseta de Mandén, alrededor de Mali, más Ecúmene, Bantú, central y meridional, más Etiopía y más el mundo cursita. Obviamente, me interesa sobre todo hablar del Imperio Islámico. Dugin considera que su centro lógico sería Bagdad, lo que convierte en una especie de nuevo califato, dice, y está unido por una religión poderosa y su ideología subyacente, pero que políticamente está fragmentado. Y esto es interesante, es decir, religiosamente es fuerte, pero políticamente está fragmentado, ¿no? Y aquí se nota también, en cierto sentido, que no hay una iglesia como tal, ¿no? Y eso hace que sea más difícil una unificación política del bloque del Islam. Y eso puede ser interesante porque ahí, por ejemplo, las diferencias que encontramos entre Irán y Arabia Saudita, dos países poderosos, pero no alineados políticamente, y ambos con la misma religión, y gobernados sobre todo por esa religión, puede hacer que por ahí es por donde se acabe cayendo este bloque, ¿no? Que es muy poderoso demográficamente, muy poderoso ideológicamente, pero no tan poderoso políticamente, y al final, como estamos hablando, la realpolitik es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando hablamos de este internacional yihadista, o de este imperio islámico, como lo llama Dugin, desde una versión más teológica que ideológica,
Obviamente el primer actor que ha actuado para que se produzca es Hamas. Hamas se ha inmolado en una acción de casi suicida para implosionar la situación. Esto es curioso porque hay que hablar del origen de Hamas. Hamas se creó en 1987, atención, por el Mossad, es decir, por los servicios de inteligencia de Israel. Hamas, los responsables del atentado que se produjo el sábado 7 de octubre de 2023, que ha desencadenado este segundo frente de la Tercera Guerra Mundial, que ha desencadenado el actual conflicto en Gaza, que ha desencadenado una nueva guerra en Oriente Próximo, se creó por los servicios secretos israelíes, por el Mossad en el año 1987, para debilitar precisamente al frente palestino, y ha sido utilizado en numerosas ocasiones por el Mossad. Obviamente, los que creen en la teoría de la falsa bandera dicen, ya está, es evidente, Israel ha utilizado a Hamas para poder anexionarse la franja de Gaza, era la excusa que necesitaban para poder hacer lo que de otra forma no habrían podido hacer. No voy a entrar a valorar porque yo no tengo datos de que el atentado sea de falsa bandera. Las imágenes muestran a terroristas o a soldados paramilitares de Hamas cometiendo tropelías y es evidente que no son agentes israelíes. Otra cosa es quién los mande, etcétera, etcétera. Yo eso no lo sé. Si se ha producido una traición en el Mossad, si ha sido una negligencia voluntaria o involuntaria, no lo sé. En cualquier caso, los orígenes son los que son. No es el único caso. Los talibanes son una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos. Al-Qaeda e ISIS son una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos. Hamas es una creación de los servicios de inteligencia israelíes, que están muy conectados con los norteamericanos. Y esto hay que saberlo. Entonces, Hamas se ha inmolado, sea por la razón que sea. Yo creo que no es una falsa bandera porque no tengo pruebas para afirmarlo y porque creo que es el primer movimiento de esta internacional yihadista que se va a conformar y que ya se está conformando, que recibe obviamente el apoyo de Irán y que ahora está recibiendo el apoyo de Turquía, de Egipto, de Pakistán, etcétera. Obviamente, después de Hamas, que ahora mismo está resistiendo en su red de conductos subterráneos en Gaza, tenemos más actores, ¿no? Principalmente Hezbollah, que se encuentra situado en el Líbano, que ya está lanzado, Hezbollah tuvo sus guerras también contra el Estado Islámico. Esto es curioso, son las guerras intestinas que hacen que políticamente el Islam sea débil en comparación con teológicamente, que incluso teniendo el mismo Dios y queriendo regirse por el mismo código, pues tienen sus propias guerras en torno a la interpretación de ese Dios, etcétera, etcétera, que hacen que sean más débiles políticamente y cada vez también tienen también sus propios intereses geopolíticos, etcétera, etcétera. Pero Hezbollah sí que puede ser un primer disparadero de lo que verdaderamente es una guerra, porque al final jamás no puede entrar en guerra con Israel porque jamás es un pequeño grupo paramilitar. Se le llama ahora terrorista. Bueno, grupo paramilitar. Hezbollah, en cambio, aunque tampoco se corresponde con el Estado del Líbano, es muchísimo más poderoso bélicamente que el Estado del Líbano. Entonces, si Hezbollah sigue calentando la frontera, si sigue lanzando misiles, etcétera, es probable que Israel tenga que actuar o que actúe y aquí sí tengamos una guerra más de estados, una guerra más clásica. Y otro actor que se está dejando de lado, pero que vamos a ver cómo entra, es Siria. Siria tiene toda la pinta de que va a ser un actor decisivo en la conformación de esta internacional yihadista porque va a entrar a formar parte de la guerra contra Israel y contra Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, de hecho, ya están posicionándose, está moviendo distintos portaaviones y esto también tiene que ver con lo que decíamos antes de la guerra atómica preventiva, es decir, esos portaaviones se pueden llevar armas nucleares y desde esos portaaviones se puede atacar de manera preventiva a Irán. Entonces, bueno, ya hemos hablado de esta opción de la internacional yihadista y hemos hablado también de los orígenes de Hamas. Vamos a pasar a lo siguiente, que es Gaza. Lo que está ocurriendo ahora en Gaza, ya lo hablamos la semana pasada. Lo que ha ocurrido desde entonces es que el sitio medieval ha seguido, es decir, se ha cortado la luz, se ha cortado la electricidad, se ha bombardeado, se ha clausurado toda salida, se han dado unas horas para que salgan los civiles, obviamente sin verosímil en las horas que se ha dado, que primero era un plazo de 24 horas y luego se ha ampliado, que pueda salir el millón de personas que se calcula que van a tener que desplazarse por culpa de esta incursión militar. Y estamos a la espera, en el momento de grabar este programa, quizás para cuando se emita ya ha ocurrido, en ese caso les pido perdón,
la invasión con tropas israelíes que llevan ya varios días apostados con carros de combate, etcétera, en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el objetivo? Borrar la Franja de Gaza, anexionar la Franja de Gaza, desplazar a la población de la Franja de Gaza, todo con la excusa de, mediante ese relato victimista del que hablamos antes, acabar con los malos malísimos de Hamas, que es cierto que han hecho tropelías, actos execrables, es una barbaridad, ver los vídeos rompe el corazón, pero ¿por qué nos conmovemos por los niños muertos de Israel que se han matado de forma terrible, se han secuestrado a sus bebés, se han ametrallado a sus niños y esos son actos de lo más infame que se puede imaginar, hecho por el hombre? Pero ¿por qué no nos conmovemos cuando vemos cómo Israel bombardea de manera inmisericordia a unos niños que están sin luz y sin agua e incluso en los hospitales? Pues no lo sé, supongo que porque los medios de comunicación deciden que tiene que ser así. Y nosotros, como siempre, pues somos todos muy valientes y muy informados en Twitter, pero a nivel práctico, pues somos todos una panda de imbéciles conducidos como corderitos hacia donde se nos quiere conducir, sea con el caso del COVID, sea con el caso del cambio climático, sea con el caso de Israel, cuando ponen en marcha la prensa sus imprentas que ahora ya son digitales, nosotros aún nos inclinamos y salimos al balcón a aplaudir. Paréntesis, Israel es uno de los países con una política más dura con el COVID y por supuesto el aplauso en los balcones se practicó allí entonces y se está practicando aquí de nuevo. No es casualidad. Entonces, ese millón de desplazados de Gaza, lo más probable es que tengan que irse a Egipto. Veremos cómo se lidia con eso, porque de pronto recibir un millón de desplazados no es fácil. Y esto también puede hacer que la internacional yihadista se ponga en marcha. Y poco más, que da igual que Israel viole las leyes internacionales, porque los medios de comunicación han decidido que todo está justificado, ¿no? Entonces, bueno, para ir terminando, que ya llegamos a la hora, vamos a hablar del último actor en todo esto, que es China. China, esta noticia ha tenido una noticia esta semana que vamos a comentar brevemente, que es el ataque a un empleado de la Embajada de Israel con un arma blanca. Dicho en plata, han acuchillado a un israelí que trabajaba para la embajada en China. China, como ya ocurre con Ucrania, parece que no termina de pronunciarse, que es un actor imparcial, etcétera, etcétera, pero es obvio que desde la sombra está trabajando y es obvio que ya es la primera potencia mundial. Sobre todo por la debilidad de Estados Unidos que se va multiplicando en distintos frentes. China, muy prudentemente, está optando por tender puentes, forjar alianzas, recoger todo el odio contra Occidente que se lleva produciendo centurias, décadas y años recientes, recoger eso y cultivarlo para, en el momento dado, atacar. Es una estrategia, pues típicamente de la filosofía china, ¿no? En vez de ser tan activo, dejar que las cosas caigan por sí mismas y ayudar a que caigan de maneras más sutiles. Pero obviamente esta noticia, en mi opinión, puede ser interpretada, ya sea de manera real o de manera más metafórica, como que al final China tiene una participación en esto. Es decir, China se está posicionando de alguna forma también contra Israel, contra Estados Unidos, como no podía ser de otra forma. Y China, en mi opinión, está guardando, como ya he dicho, a poder anexionarse Taiwán y abrir un tercer frente cuando este segundo frente de la Tercera Guerra Mundial se haya desarrollado un poco más. Y es el eje, es el núcleo, es el centro total de la oposición antiatlantista. Tiene puesta su mirada en el futuro, China, porque lleva más de una década y sobre todo los últimos años, uno, tratando de crear una ruta alternativa de geopolítica, de suministros y de recursos, y dos, forjando alianzas y tratando de ser fuerte en dos latitudes que con esta dialéctica multipolar de los 7 imperios de Dugin serían los dos actores todavía más por conformar junto con el imperio islámico, con la internacional yihadista, que esa también ya digo que está por conformar, pero poco a poco se va pergeñando, que sería el caso de Sudamérica. Dugin apunta muy bien a la unión Argentina-Brasil y China está ya ahí trabajando, países como Argentina, comprando empresas privadas, poniendo sus intereses, infraestructuras, comprando deuda, etcétera. Y África. China tiene un interés muy evidente
en África porque es un actor lleno de recursos y es donde más se está trabajando China a nivel internacional en África. De nuevo, comprando deuda, creando infraestructura, forjando alianzas, etcétera, ¿no? Son dos polos aún por conformar y China tiene mucho más hecho que Estados Unidos, porque además Estados Unidos es enemiga casi que directa de muchos países, dependiendo del caso de Sudamérica, y en África pues tampoco creo que sea muy bienvenida. En cambio, pues China tiene un historial más menos escrito, ¿no?, que Estados Unidos en este sentido. Entonces, el fin del atlantismo, el fin de la hegemonía occidental, eh, tuvo lugar en realidad en 2021, cuando Estados Unidos, bajo el mandato de Biden, fue expulsado de Afganistán. Fue la derrota definitiva a ese NSC-68, a ese documento del Consejo Nacional de Seguridad, cuyo mayor responsable era Paul Nietzsche y cuyo primer promotor fue Harry Truman, que ha sido aplicado de manera mayoritaria a día de hoy. Y claro, Estados Unidos se marchó dejando en el poder a los mismos talibanes a los que supuestamente había ido a combatir y que además sabemos que los propios Estados Unidos crearon antes para combatir a la Unión Soviética. Y de alguna forma lo que ocurrió entonces a Estados Unidos tiene su parangón con lo que está ocurriendo a Israel. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero cuando Israel entre en Gaza, o ahora que Israel entre en Gaza, dependiendo de la actualidad, cuando vean este vídeo, en cualquier caso, no va a ser nada fácil, va a ser una batalla, una guerra mucho más cruenta la que va a haber en Gaza, urbana, que la que está viendo en Ucrania, en ese primer frente. Y bueno, realmente yo creo que cuando Estados Unidos apoya a Israel, pues se va a ver muy claramente lo débil que está ahora mismo Occidente, lo débil que está ahora mismo la OTAN frente a sus enemigos que son muchos más demográficamente y son muchos más poderosos. Entonces, esta tercera guerra mundial, que se puede hacer explícita ya y reconocida en algún momento cuando se utilicen armas atómicas o cuando haya otro frente más, seguramente el de Taiwán, tiene el peligro de que seguramente sea la última, por lo tanto estamos hablando de un horizonte totalmente desesperanzado y negro de futuro. Y encima, si accedemos a ideas como las de la opción Sansón, pues de Israel, de aniquilación con bombas atómicas, pues obviamente el futuro no es muy halagüeño. Así que, ¿qué quieren que les diga? Que terminamos hablando de China, que gracias por su atención y que como no podía ser de otra forma, nos queda más que reconocer con dolor, con perplejidad, pero con esa mirada que pretende reconocer lo que ocurre, pues reconocer que estamos viviendo tiempos interesantes y que no queda otra que cabalgar el tigre y sobrevivir en ellos. Así que gracias por perder una hora, si es que han llegado hasta este punto del programa. Espero que les haya resultado interesante. Gracias por los comentarios, gracias por compartir el vídeo si les resulta de interés, que yo creo que, en fin, con toda la morralla que hay en torno a este tema, pues yo les garantizo que por lo menos trato de poner algo de luz, lo haga mejor, lo haga peor. Y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto y muchas gracias.